Muy buenos días a todos, especialmente penquistas, pues en nuestro primer episodio de Conce Bizarro, quiero hablarles particularmente a ustedes, porque será un objetivo de esta serie buscar revivir, buscar reconocer, o mejor dicho, conocer algunos episodios no tan contados de nuestra historia. Hoy, en este preciso instante, para dar inicio a esta serie, no quise dejar de mirar una de las historias que personalmente a mí me han llamado más la atención por la combinación de elementos que tiene. Todo parte con una mujer que lamentablemente tuvo una historia trágica y particularmente es titular del que es quizás el primer femicidio de nuestra historia registrada, Petronila Neira. Desde acá, desde el Cementerio General de Concepción, en el santuario destinado a ella, damos inicio a este primer recorrido por nuestra historia. El Parque Laguna Redonda es quizás hoy en día uno de los más hermosos lugares públicos que combina armónicamente la naturaleza y la arquitectura en Concepción. Las familias, parejas y solitarios juegan, se divierten o simplemente contemplan el panorama. Es difícil contextualizar que en los mismos bordes de este hermoso escenario, hacia 1910, vimos el teatro de un asesinato. Pues precisamente en los mismos bordes que estamos mirando en estos momentos es donde Pedro Carrillo y sobre todo el principal responsable, Arturo Retamal, habrían degollado a Petronila arrojándola a sus aguas. No obstante, hacia 1910 todo era diferente, ya que el Chile de ese entonces era mucho más rural que ahora. Se encontraba recién en la celebración de su primer centenario e intentaba mostrarle al mundo que era una nación moderna y digna del aprecio de las potencias mundiales. Por esta razón, la aristocracia se sentía más bien ciudadana del mundo, imitando las modas y hábitos europeos y despreciando en el acto a la realidad interna marcada por los graves problemas socioeconómicos de la llamada cuestión social, la cual se caracterizaba por la extrema pobreza, la delincuencia, las epidemias y la consecuente muerte que afectaba con ella a la mayoría de los chilenos. Y ese era el Chile de Petronila, el Concepción que vio nacer su historia. Así es como hacia el 26 de octubre de 1910, el diario El Sur, principalmente por medio de su revista El Chantecler, comenzó a mostrar la noticia y el caso relacionado a la aparición de un cuerpo femenino en la Laguna Redonda, el que presentaba ya un notorio grado de descomposición. Se encontraba degollado y dentro de un saco con piedras con la clara intención de llevarlo a fondo. Tras ser descubierto por las lavanderas de la laguna, el cuerpo pasó varios días exhibiéndose macabramente en la morgue del Cementerio General de Concepción, y esto con la intención de que alguien, tras verlo, pudiese lograr identificarlo al carecer hacia la época de cualquier insumo científico para lograrlo. Más aún, los datos que se tenían al respecto del caso eran muy pobres, por lo que la difusión de la información por parte del diario El Sur y el mencionado Chantecler, sumando fuerzas al comentario popular, lograron ser vitales para conseguir que finalmente aparecieran dos mujeres, Carmen Neira y Margarita Burboa, quienes por fin lograron reconocer a la desdichada mujer, quien no era otra que Petronila. Siendo, según los datos obtenidos por su hermana, de nombre real Petrona, nuestra Petronila tenía ya 31 años cumplidos al momento de los fatídicos sucesos. Originaria de Colcura, de oficio costurera, había venido desde Coronel a Concepción para intentar tener una mejor vida en el conventillo de las Heras 1192. En este lugar, donde actualmente está emplazada lo que se conoce como la remodelación Paicavico, un conjunto de edificios, antiguos canales de televisión, lugares de compra y venta de material de construcción, es donde se ubicaba el conventillo al cual Petronila habría llegado a vivir sus últimos días antes de ser trágicamente asesinada. Y esto en el contexto de la serie de golpes, amenazas y abiertamente violencia pura contra ella que la habría motivado a escapar de los brazos de Arturo Retamal. Arturo Retamal era un individuo de aproximadamente 30 años que hacía lo que podía en contexto de la cuestión social penquista. Había sido marino en un buque de la Armada, minero en Coronel, teniendo a los días de su convivencia con Petronila un trabajo en los alcantarillados.
De borrachera constante y aparentemente mujeriego, había sido casado 2 veces, siendo en el contexto de su segundo matrimonio con Sara Cisternas cuando se habría producido la relación con Petronila. Esta fue la trágicamente típica historia previa a los femicidios, puesto que las palizas eran matizadas con arrepentimientos y perdones. En una de las tantas violentas peleas que tuvieron, fue cuando Petronila se vino desde Coronel al mencionado conventillo de Concepción, pero sin terminar, a pesar de las advertencias de su hermana Carmen, la tóxica relación con este hombre. Con la valiosa información entregada por varias personas que conocían la situación de violencia de la pareja, poco a poco se fue resolviendo el puzzle del caso, logrando aprenderse a Arturo Retamal, quien tras una serie de amagues de inocencia terminó aceptando su participación en el crimen. No obstante, sin ningún escrúpulo, este vincularía como autor del asesinato a su amigo Pedro Carrillo, quien por su parte lo negaría rotundamente también, aceptando finalmente que solo había colaborado. Como sea, el acto de los homicidas, según las declaraciones, tuvo como motivante el lograr desprenderse de la molestosa Petronila que celaba a Retamal permanentemente con su legítima esposa. Esto, sumado al vino recurrente en la dieta de estos hombres, solo terminaría acelerando las cosas para ver la escena que terminó con el cuerpo de Petronila en la laguna. No obstante, el dato clave para esclarecer todo este dilema se encontró en el manojo de ropa que Sara Cisternas intentaba ocultar de la justicia y el cual contenía ropa ensangrentada del truán Retamal. Por supuesto, esto no fue conseguido y así, de esta manera, ambos son condenados a muerte, aunque aún no se tiene certeza si tal condena se llevó a cabo. Luego de los nefastos acontecimientos que hemos venido relatando y de la construcción del imaginario popular mítico que se levanta tras este relato, vemos que esencialmente a los mismos bordes de la laguna se levanta este emblema que podemos ver, pequeño santuario, que está construido recientemente en honor de Petronila. Dato complementario: el santuario que estamos visitando no contiene los restos de Petronila como mucha gente aún puede llegar a pensar. La verdad de las cosas es que ni siquiera en el cementerio, en el santuario que estuvimos revisando al inicio del programa, se tiene certeza de que sus restos estén ahí. ¿Y esto por qué? Porque hacia 1910 el río Biobío creció extraordinariamente, alcanzando sus aguas, parte importante del actual Cementerio General de Concepción, y arrastrando en el proceso a una serie de cuerpos que, si se les suman ustedes, el avanzado grado de descomposición de Petronila hizo que fuera imposible de reconocer a esta persona, ¿no es cierto?, más aún con los pocos datos que se tenían. Por lo tanto, lo que nos queda es ver la presencia que supera toda adversidad, incluida la manifestación de su cuerpo. La psique, el dato, la presencia, el acto, la historia viva, es lo que con mucho gusto puedo decir hace que esta situación sea recuerdo permanente, más allá de cualquier cosa. Petronila Neira, en recuerdo, alma y materia. Y así, tras ver los acontecimientos, no puedo dejar de pensar en cómo se construyen las historias, las creencias, sobre todo de aquellos que vieron en el desenlace de esta trágica historia una forma de justicia materializada en el acto post-mortem de la que fue una simple mujer, pero que poco a poco pasó a ser una trágica heroína, una voz de justicia en la ultratumba, finalmente la santa popular, quien se alzó desde el fondo de la laguna no solo para acabar con la impunidad de sus asesinos, sino que para inspirar la devoción, el arte y la ejemplificación del pesar de las mujeres a través del tiempo. Petronila Neira se levanta hacia el futuro de la historia local como un indudable símbolo, como un emblema material e imaginario del pensamiento colectivo de nuestra zona, una mezcla de devoción, religión y hasta magia. Todo eso y más es Petronila Neira. Aquí estamos de nuevo en el santuario Petronila para ir cerrando lo que fue nuestra primera edición de este Concebizarro. Las lecciones del día: darnos cuenta que el femicidio ha sido una realidad presente nefastamente a lo largo de nuestra historia. No obstante, al día de hoy tenemos que entender lo que hemos podido mejorar. La idea, sobre todas las cosas,
es poder entender de que toda persona, más allá de que sea mujer u hombre, requiere la dignidad esencial por ser humano. He ahí que en este primer episodio nos quedamos con la imagen de esta persona que, a pesar de estar ya muerta hace mucho tiempo, esencialmente sigue ayudando en pro de la devoción que le tienen sus fieles a todos los penquistas que vienen por cientos cada año. Petronila Negra, un personaje digno de seguir recordando en nuestra historia local. Conce Bizarro, historia e historias no tan contadas de Concepción y el sector. Con tu servidor, el profe Sergio. Nos vemos hasta la próxima.